Les saludo muy cordialmente, mis queridos amigos y amigas, desde nuestros estudios aquí en Fresno, California. Soy el pastor Esteban Bor. Este es nuestro programa y su programa Me Gustaría Saber. Aquí recibimos preguntas que ustedes nos mandan por correo electrónico y hacemos todo lo posible por responderlas aquí en el aire. Tengo conmigo al pastor Daniel Gouveia, buen amigo, pastor aquí en Fresno, Amén. que con mucho gusto ha venido para participar en esta serie de programas. Estamos muy contentos que esté de regreso. Y vamos hoy a procurar contestar una pregunta muy importante, pero primero quiero darles la dirección electrónica a donde ustedes pueden mandar sus preguntas. Va a aparecer en pantalla, la dirección es tv@zoomtv.org. Nuevamente, tv@zoomtv.org. Con mucho gusto vamos a hacer lo posible por responder sus preguntas. Ahora, Pastor Gouveia, tenemos una pregunta que ha hecho una persona, en realidad varias personas, y es con relación a la identidad del cuerno pequeño que menciona Daniel el capítulo 7. La persona quiere saber qué representa un cuerno y específicamente qué representa este cuerno pequeño del capítulo 7 de Daniel. ¿Cómo podemos nosotros darle una respuesta acertada, completamente fiel, sin especular como hacen muchos? Porque algunos decían que era Saddam Hussein, otros decían que era el Ayatollah Khomeini, otros que posiblemente Barack Obama o Donald Trump. Mucha especulación. ¿Cómo podemos estar seguros a quién o qué sistema representa este cuerno? Yo creo que la Biblia nos da varias pistas para comprender claramente quién es este cuerno pequeño. Cuando estudiamos el libro de Daniel, miramos que en el capítulo 2 de Daniel, con esa gran profecía de la estatua, con los varios metales, Daniel ya nos está dando un plan para su libro a nivel profético. En el capítulo 7 nosotros vamos básicamente a mirar los mismos poderes, pero con más detalle, sabiendo exactamente lo que se va a pasar desde el tiempo de Daniel, cuando Nabucodonosor era el rey de Babilonia. Nosotros tenemos eso en el capítulo 2 simbolizado por la cabeza de oro. Después, en el capítulo 7, Daniel va a hablar del mismo poder, pero ahora le llama un león, ha mirado en visión un león con unas alas de águila, ¿verdad? Y dice que ese león pues se puso en pie como un hombre, le fue dado corazón de hombre. Entonces, los comentadores bíblicos están divididos aquí, pero no saben a veces exactamente cómo explicar el símbolo, pero saben que se trata de Babilonia, porque aún en Babilonia, en la arte que estaba en los muros de Babilonia, Babilonia era representada por un león con alas. Y en Jeremías 50 y 51 claramente menciona que el león es símbolo de Babilonia. De Babilonia, exactamente. Y también a Nabucodonosor, creo yo, es simbolizado como una águila y él era el rey de Babilonia. Deuteronomio habla del cautiverio de Israel por Babilonia. Dice que iba a venir Nabucodonosor con las alas de una grande águila. Sí, entonces se ve claramente que es Babilonia. También a Nabucodonosor le fue dado un corazón de animal y después un corazón sensible al Espíritu de Dios. Entonces claramente ese primer animal simboliza Babilonia. Identificando ese primer animal en Daniel 7, los otros son más fáciles de identificar. O sea que el método que usamos es muy importante. No puede uno sencillamente leer lo del cuerno pequeño y decir, el cuerno pequeño es Saddam Hussein, que ya no fue. Así interpretan muchos esto. Dicen, el cuerno pequeño es muy malo, así que busquemos a la persona más mala hoy en día y ese es el cuerno pequeño. Hay una cadena en Daniel 7 que uno estudia de poderes que vienen antes del cuerno pequeño. O sea, uno puede seguir la secuencia. Ahora, después del león, ¿qué viene? Entonces después tenemos un oso, ¿verdad? Y ese oso también muy feroz. Y dice que tiene tres costillas en su boca. Y se levantó de uno de los lados.
Entonces, eso es interesante pensar en eso a la primera, ¿qué significará un oso? Pues en la Biblia un oso es símbolo de realmente un ser violento, feroz. Y sabemos que después de Babilonia, el imperio que vino fue los dos reinos juntos de los medos y de los persas. Y lo Entonces, dice Daniel. Daniel, el capítulo 5, ajá, nos dice que cuando cayó Babilonia, sí. vinieron los medos y Los los medos persas. y El los mismo persas. libro de Daniel lo explica. Exactamente. Entonces es tan claro como en varias partes de Daniel nosotros podemos encontrar pistas que nos muestran claramente quién son esos animales y qué simbolizan ellos. Sabemos que los medo-persas tenían un sistema de impuestos que se pagaba en plata. Y en capítulo 2, el pecho y los brazos que vienen después de la cabeza de oro, el pecho y los brazos son de plata y eso simboliza el imperio medo-persa. Entonces ese oso que se levantó de uno de los lados, ¿por qué? Porque la Persia se quedó más fuerte que la media en la última parte de ese imperio, de los últimos años de ese imperio. Y tres cosillas en la boca porque pues los medo-persas han conquistado no solo Babilonia, pero Lidia y Egipto también. Exacto. Entonces, claramente nosotros miramos que en el libro de Daniel y después cuando estudiamos la historia, todo está encajando. ¿Y cuál es el tercer reino? El tercer reino entonces viene un leopardo con 4 cabezas y 4 alas. Y sabemos por el libro de Habacuc que el leopardo en la Biblia es un símbolo de rapidez. Sería un reino que vendría muy rápido. Alejandro el Magno o Alejandro el Grande, como se dice, con el imperio griego, él vino, el imperio helenístico, y él conquistó en 10 años todo lo que había para conquistar y después murió. Su imperio se dividió por sus 4 generales, entonces el imperio se dividió en 4. Que son las 4 cabezas del leopardo. Cabezas del leopardo. Entonces, ¿Y la cuarta bestia? Cuarta bestia entonces es una bestia diferente. Daniel no podía compararla con ningún animal en la naturaleza, dice que era muy feroz, pero que tenía dientes de hierro. Y eso es muy interesante porque cuando lo comparamos con la profecía del capítulo 2, sabemos que el hierro venía después, primero Babilonia, primero la cabeza de oro de Babilonia, después el pecho de plata, la Medio Persia, después el vientre de bronce, que eran los griegos, y después el hierro, el Imperio Romano, que utilizaba hierro en su armamento, era la edad del hierro. Sí. Y entonces es bien interesante que ese cuarto animal, esa bestia en Daniel capítulo 7, tenía dientes de hierro. Y dice que tenía 10 cuernos. Y ahí es bien interesante porque nos ayuda a empezar a comprender qué va a hacer el cuerno pequeño. Porque dice que esos 10 cuernos estaban en la cabeza de ese animal. ¿Y qué representan qué representan esos cuernos? Entonces, cuando estudiamos la historia nos miramos que el imperio romano no dio lugar a otro imperio, pero fue dividido en 10 reinos. Que son las naciones de Europa Occidental hoy. Las tribus Tú eres germánicas, de uno de esas. yo soy de una de ellas. Podemos ver que ahí donde está Portugal hoy estaban los suevos antiguamente. Y esos 10 reinos surgieron del Imperio Romano porque esas tribus germánicas vinieron y conquistaron el Imperio Romano. El Imperio Romano ficó fragmentado y podemos decir en 10 partes, en 10 reinos. Y dice la Biblia después, en capítulo 7, que en medio de esos cuernos, un cuerno pequeño surgió y delante de él 3 cuernos fueron arrancados. Vamos a parar un momentico allí. Okay. Vamos a mirar la cronología. El reino de Babilonia comenzó a gobernar ¿en qué fecha? Pues, pastor, ayúdeme. En el 605. 605 antes de Cristo. Ajá. Y entonces gobernó hasta el año 539. Luego Medo-Persia del 539 al 331. Sí. Grecia del 331 al 168. El Imperio Romano del 168 al 476.
O sea que los 10 cuernos tienen que levantarse después del año 476. ¿Y tiene que ser dónde? Tiene que ser ahí En Europa, en Europa. donde estaba el Imperio Romano. Exactamente. Entonces, ¿a dónde debemos buscar el cumplimiento del cuerno pequeño? Claramente en Europa. Ahí tendría de estar el cuerno pequeño. O sea, no va a ser en Siria. No va a ser en Siria, no va a ser en los Estados Unidos. Okay. Después, en otras profecías, encontraremos los Estados Unidos, pero el cuerno pequeño tendría de ser en Europa, tendría de ser en medio de esos 10 reinos, ¿verdad? Tendría de ser ahí. Miramos que 3 de esos 10 reinos, 3 de esos 10 pueblos o tribus tendrían de ser decimadas, tendrían de ser destruidas en presencia de ese cuerno pequeño. Y los cuernos representan naciones. Sí. O sea, las 10 naciones en que se dividió el Imperio Romano, porque en Daniel 8 se menciona un carnero con 2 cuernos y dice que son los medos y los persas, que son dos naciones. Exactamente, 2 poderes políticos, civiles, militares. Entonces, ese cuerno pequeño de alguna manera tendría de tener poder político y militar. Entonces, hay un principio muy importante aquí, pastor, y es que la Biblia se explica a ella misma. Sí, exactamente. Porque cuando uno lee que tenía 10 cuernos, uno dice, bueno, ¿y qué representan los cuernos? No lo dice en Daniel 7. No. Pero cuando va a Daniel 8, Sí. Cuernos son reinos o naciones. Exacto. Entonces ya sabemos que la cuarta bestia se dividió en 10 naciones. Y luego en medio de los 10, ahí el pequeño. Un pequeño. Otro texto que podemos utilizar para mostrar cómo en la Biblia los cuernos simbolizan poderes políticos o naciones. En Zacarías capítulo 1, a partir del verso 18, Zacarías 1, verso 18 dice, después alcé mis ojos y miré, y he aquí 4 cuernos. Aquí está otra vez el mismo símbolo. Y dije al ángel que hablaba conmigo, ¿qué son estos? Y me respondió, estos son los cuernos que dispersaran a Judá, a Israel y a Jerusalén. Entonces sabemos que hubo pueblos que vinieron, que conquistaron el pueblo de Dios, y esos pueblos, de esas naciones, de esos poderes políticos, civiles, militares, que también muchas veces estaban asociados a poderes religiosos, pero eran naciones paganas, conquistaron el pueblo de Dios y son llamados cuernos. Y los cuernos en la Biblia son símbolo de un poder político, civil, militar y muchas veces asociado con un poder religioso. Y el hecho es que creo que la razón por la cual menciona 4 no es porque hubo 4 naciones que atacaron a Israel, sino de los 4 puntos del compás vinieron las naciones para atacar a Israel. Entonces, el número 4 también llega a ser simbólico. Los cuernos son las naciones y 4 vienen de varias los direcciones. Y eso se ve en Apocalipsis 28 y 9, a donde dice que Gog y Magog, que vienen contra la Santa Ciudad, viene de los 4 ángulos de la tierra. La Biblia se explica a ella misma. Cuando uno tiene un texto donde no se explica el símbolo, a veces en el mismo capítulo se explica el símbolo, pero si no se explica allí, van a otros textos que usan el mismo símbolo para determinar su significado. Exactamente. Ahora, el cuerno pequeño. Entonces, el cuerno pequeño ya sabemos que tendría de surgir ahí en la Europa, tendría de surgir entre esas naciones. 3 pueblos tendrían de ser derrotados delante de él. Sabemos que los érolos, los vándalos y los ostrogodos eran poderes que de alguna manera hacían alguna resistencia al poder de Roma. En Roma surgió un poder que no era solamente político y militar, era también religioso. El obispo de Roma se quedó cada vez más poderoso porque el propio emperador Constantino le dio la casa de su mujer, Fausta. Constantino se había aparentemente convertido al cristianismo, pero es interesante cómo se convirtió al cristianismo y aún así mató a su mujer. Asesinó a su mujer y le dio a la casa, el palacio de su mujer, el palacio de San Juan de Latrán, al obispo de Roma. Y el obispo de Roma se quedó cada vez más poderoso. Y delante de él 3 poderes fueron realmente decimados por el poder del Imperio Romano, porque eran poderes llamados arianos,
que no creían en la divinidad de Cristo, digamos así. Como tenían ideas teológicas diferentes y políticas también, no era solo la teología, era política y poder que estaba involucrado en eso. Y ellos fueron dizimados, fueron derrotados delante de ese cuerno pequeño. Y el cuerno pequeño lo hizo aliándose con el emperador. Exactamente. Es decir, el papado no lo hizo como iglesia, No. sino que el papado hizo lo que siempre hace, que es vincularse Vínculos. con los poderes civiles Sí. de aquella época, con Justiniano, Ajá. el emperador Justiniano, para entonces usar el poder civil para destruir a los 3 reinos rebeldes Sí. que se oponían al poder papal. Sí, y eventualmente hasta el poder papal tuvo su propio ejército. Vemos como ese poder que empezó como un poder religioso, pero es interesante que la Biblia dice que ese cuerno pequeño hablaría grandes cosas contra Dios, que tendría una boca y ojos. Entonces era diferente de los otros 10 cuernos. Bueno, y cuando dice que iba a hablar blasfemias con su boca, ¿a qué se refiere eso? ¿Qué es blasfemia? Bueno, es muy interesante que Jesús nos dice en la Biblia que Él iba para el cielo, pero Él iba a dejar otro consolador con sus discípulos, que vendría para guiarlos a toda la verdad. Estaba hablando del Espíritu de verdad, del Espíritu Santo que fue derramado sobre la iglesia. Y entonces cuando buscamos un representante de Cristo en la tierra hoy, pues de acuerdo con las promesas de Jesús debemos buscar el Espíritu Santo. Pero ese poder tomó para sí esa función y dice que es el representante de Cristo, el vicario de Cristo en la tierra. Y eso es una blasfemia porque Claro. el Espíritu Santo es el verdadero representante de Cristo en la tierra. De una manera todos somos representantes en el sentido que todos debemos reflejar el carácter de Jesús. Pero Jesús no le dio a ningún de sus discípulos autoridad sobre los otros. Él ha dicho, todos ustedes son hermanos. La Iglesia Católica tiene ese sistema del papado basado en esa idea de que Jesús le dio a Pedro las llaves del reino de los cielos y le dio un papel más importante que los otros discípulos y que estableció su iglesia sobre Pedro, pero eso es una lectura muy superficial de Mateo capítulo 16, porque ese mismo capítulo dice que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cristo es la verdadera roca sobre quien está fundada su iglesia, establecida su iglesia. Jesús en el mismo capítulo que dice a Pedro, carne, sangre, no te lo han revelado, mi Padre que está en el cielo te lo reveló. En ese mismo capítulo Cristo va a tener de decir a Pedro, a reprenderlo, decir, aléjate de mí, Satanás, que no comprende las cosas como son de Dios, pero las de los hombres. Entonces, hay que leer más claramente, profundamente lo que la Biblia dice sobre eso. Jesús no le ha puesto a Pedro con una autoridad sobre su iglesia, sobre los otros discípulos, si no los otros hubieran aceptado la decisión de Cristo. Sí. Y los miramos hasta el final siempre peleándose quién es el más grande, quién es el más importante. Entonces, eso de creer que un hombre, que el Papa dice que es el descendiente de Pedro a nivel espiritual y que tiene su poder, eso de darle a un hombre esa posición de autoridad en la iglesia de Dios, solo eso es una blasfemia, porque Cristo dice, todos ustedes son hermanos. A nadie llamen vuestro Padre en el sentido espiritual, dice en Mateo capítulo 23. Entonces, llamar Papa al Papa es algo que es antibíblico. Entonces vamos a mirar lo que hemos estudiado hasta ahora. En primer lugar, el cuerno pequeño se levanta después del año 476. Se levanta en el área de Europa Occidental, en lo que antes había sido el Imperio Romano. Es un sistema que profesa ser el representante de Dios en la tierra y dice que puede perdonar pecados. La Biblia dice que es blasfemia cuando un mero hombre dice que puede perdonar pecados. Pero hay otras características. Dice que el cuerno pequeño iba a perseguir a los santos del Altísimo. ¿Será que el papado
hizo eso durante el periodo de su supremacía? Infelizmente sí. Y tenemos no solamente pruebas afuera de la Iglesia Católica, los propios católicos ya reconocieron que lo hicieron. El Papa Juan Pablo II pidió perdón por los pecados de la Iglesia. Y Francisco también. Y Francisco. Y lo que es un poco raro porque ellos dicen que el Papa es infalible, que el papado es algo que no puede fallar, pero ha fallado, están pidiendo perdón. Porque en realidad, sí, a través de la Inquisición, el papado ha perseguido los santos de Dios, los verdaderos hijos de Dios que durante la Edad Media buscaban las escrituras, como pueblos como los valdenses, que la copiaban y que intentaban compartir la escritura. Tenemos papas como Pío VI, que fue para el cautiverio por orden de Napoleón. Ese papa ha dicho, ¿no sabéis que leer mucho la Biblia perjudica la fe católica? Pues claro, porque no les interesaba que el pueblo leyera la palabra de Dios, porque como usted ha dicho, pastor, la Iglesia Católica predicaba cosas que estaban contra la Biblia, e incluso que los sacerdotes podían perdonar pecados. Que a cada domingo en la misa el padre, el sacerdote sacrifica a Jesús de nuevo. Eso es contra la Biblia, porque la Biblia dice que Jesús fue sacrificado una vez por nuestros pecados. Y muchas otras cosas más, como la intercesión de los santos, la intercesión de María, que es predicada por la Iglesia Católica como co-mediadora con Cristo. Sabemos que eso no se encuentra en la Biblia. Y todas esas blasfemias fueron proclamadas por ese poder. Ahora, dice también que el cuerno pequeño iba a pensar que podía cambiar la ley de Dios. ¿El papado profesa haber cambiado la ley de Dios en algún particular? Sí, infelizmente sí, pero infelizmente por un lado porque es algo terrible, pero por otro lado, gracias a Dios que es tan fácil de identificar, porque si entramos en una iglesia católica y miramos hoy los 10 mandamientos, cómo los predica la iglesia católica, cómo tiene muchas de sus publicaciones, y los comparamos con los 10 mandamientos en Éxodo 20, son diferentes. Primeramente, le quitaron el segundo mandamiento que prohíbe la adoración de imágenes. Y como solo tenían 9, pues dividieron el 10º mandamiento. Pero hay un mandamiento en especial que ha sido atacado, que es el 4º mandamiento, que Dios nos dice que debemos observar el 7º día de la semana como el sábado de Dios, el descanso de Dios. Y ese mandamiento fue cambiado por la Iglesia Católica, que dice que debemos guardar los domingos y días feriados religiosos. Y en realidad Daniel 7:25 nos dice que ese poder iba a intentar cambiar los tiempos y la ley. El mandamiento que habla sobre tiempo, un tiempo santo que debemos guardar, es el 4º mandamiento, como está en Éxodo 20, que habla del sábado. Ese poder ha intentado cambiar la ley de Dios. Y es interesante que no dice el texto que iba a tratar de eliminar la ley de Dios. Dice que iba a pensar cambiar la ley. Y lo ha cambiado en el sentido de eliminar el 2º mandamiento en los catecismos, aunque está en la Biblia católica, y luego decir que el día de reposo es el domingo en vez del sábado. Ahora, una última característica, porque el tiempo se fue ya, dice que este poder iba a gobernar tiempos, la mitad de un tiempo, que equivale a 1260 días, pero días son años. ¿El papado será que cumplió esa característica? Sí, sin duda. Desde 538, cuando fueron expulsados de Roma el último pueblo que aún estaba haciendo frente al obispo de Roma, desde 538 hasta 1798, cuando el Papa Pío VI fue preso por el general Berthier a través de la orden de Napoleón. Esos 1260 años el Papa reinó como, son llamados los años de la supremacía papal, porque él tenía un poder tremendo, no solamente religioso, pero político. Emperadores temían de miedo delante de él, porque él
hacía lo que quería. O sea que le cuadra también el periodo de tiempo. Sí, exactamente. Entonces, ¿hay alguna duda en cuanto a qué sistema representa el cuerno pequeño? No, el cuerno pequeño, si estudiamos la Biblia de una manera seria, buscando varios textos y comparando texto con texto y lo que habla de los mismos temas, y si estudiamos la historia, claramente nosotros miramos que el cuerno pequeño es un símbolo del poder papal de Roma. O sea que esto es un método disciplinado de estudiar las Sagradas Escrituras. Sí. Porque tiene uno Babilonia, Medo-Persia, Grecia, el Imperio Romano. Se divide el Imperio Romano, surge el papado, gobierna sobre Europa, sobre los poderes civiles por 1260 años. Al final de ese periodo recibe una herida mortal Sí. porque el Papa Pío VI es llevado cautivo. O sea que nos hemos movido en forma de cadena, sin interrupción, desde el año 605, Babilonia, hasta 1798. Sí. Ahora, ¿será que la historia del papado ha terminado? No, no ha terminado. Nos dice la Biblia en Apocalipsis 13 que esa herida mortal sería sanada y toda la tierra se iba a maravillar delante de la bestia. O sea que el resurgimiento que estamos viendo del papado hoy en día, en realidad es el cumplimiento de la profecía. Sí. El papado va a ser de nuevo lo que hizo en el pasado. Exactamente. Resulta difícil, como medio difícil, en un mundo donde impera la democracia y la libertad de expresión y la libertad de movimiento, que pueda ocurrir algo así. Sí. Sabe, pastor, me gusta pensar que hoy día, en una película o en una revista, nosotros podemos cambiar el rostro de alguien, quitar todos los defectos y esta parece una persona completamente diferente. Pero la persona ella misma no ha cambiado. Sí. La realidad es que el papado y la Iglesia Católica puede cambiar su rostro, su manera de hablar, de estar en el mundo hoy, pero su esencia no ha cambiado. Nunca han reconocido que necesitaban cambiar. Se pone maquillaje. se pone en la cara maquillaje. Bueno, el tiempo se ha terminado. Ojalá que nuestra respuesta haya sido de beneficio. La próxima vez tendremos otras preguntas proféticas que nos han hecho para contestar, pero queremos agradecerles por haber sintonizado el programa hoy. Ojalá que haya sido de beneficio. Recuerden de enviarnos sus preguntas electrónicamente a la siguiente dirección: tv@zoomtv.org. Muchas gracias por acompañarnos. Esperamos verlos en nuestro próximo programa. Bendiciones.